O don Julián me dijo que por qué no aprovechábamos esta tarde para tener una conferencia sobre San Pablo VI. La verdad es que en ningún momento lo dudé, ¿no? Porque, como ya sabéis todos, San Pablo VI es una persona, un personaje que desde que era muy jovencito, apenas tendría 16, 17 años, me admiró muchísimo y he pasado un poco de la admiración a la devoción, ahora que el Papa Montini es santo. Por eso yo durante estos años he leído muchísimas cosas del Papa Pablo VI y espero no aburriros mucho. El sentido de esta conferencia, ¿cuál es? Porque esta parroquia, por voluntad del obispo, se llama San Pablo VI. Y quizá por ese afecto, por ese cariño, y porque creo que es importante que conozcamos a los santos. Me decía con muchísima humildad vuestro párroco que le diera yo algún libro, algo para conocer más a Giovanni Battista Montini, al Papa Pablo VI, porque él no lo conocía bien, ¿no? Y es verdad que cuando uno se hace amigo de los santos, la tendencia es a ser también uno santo. Cuando nos hacemos amigos de héroes que nos llevan al mal, pues tendemos a ser malos. Pero cuando uno se hace amigo de los santos, uno tiende a ser santo. Os tengo que decir que últimamente he descubierto un santo que conocía de oídas, que no es San Pablo VI, y ya empiezo a hablar de San Pablo VI, un santo que yo conocía de oídas, pero que últimamente estoy rezando con él y estoy sabiendo muchas cosas de él y me tiene entusiasmado. Es un santo también el italiano, no lombardo, sino piamontés, que se llama Pier Giorgio Frassati. Es impresionante, estoy viendo aquí gente joven en el primer banco. Realmente Frassati me tiene un poco subyugado, ¿no? Un tipo así guapetón, con fuerza, deportista, que subía a las montañas, etcétera, etcétera. Y madre mía, que se murió con 25 años, como el gran Carlo Acutis, ¿no? Todavía más joven. Pero cómo en 25 años se puede tener una vida así, realmente. Pues vamos a conocer un poco a Pablo VI. Yo desde el principio os quiero decir, yo sobre todo quiero hacer una vida, un repaso por la vida, la biografía, el itinerario vital de San Pablo VI, para después pararme en algunas cuestiones de su magisterio y para terminar al final haciendo un resumen, ¿no? Cuando se pensó esta parroquia, y don Fernando Gallego me decía qué imagen de San Pablo VI hacíamos devocional para los fieles de esta parroquia, la verdad es que yo le estuve dando varias vueltas y vueltas y al final pensamos en esta que tengo aquí detrás. Me parece una imagen fantástica del Papa Montini, del Papa del Concilio, y es tan de él como ahora veremos, está abrazando a la humanidad. Está con los brazos abiertos diciendo, aquí caben todos, yo abrazo a la humanidad. Pero si os fijáis, lo que hay detrás es la columnata de la Plaza de San Pedro, que también es un gran abrazo a la humanidad que quiso hacer Bernini. Por tanto, el Papa quiere abrazar a la humanidad y para eso yo quiero empezar esta reflexión o esta charla sobre San Pablo VI leyendo un texto de un documento que él escribe y que conocemos cuando él muere junto con su testamento, que se llama en italiano Pensiero alla morte, traduciendo en español Meditaciones sobre la muerte, y que es curioso, cuando yo era joven sacerdote en Roma, en muchos liceos, en muchos institutos de Roma, en la literatura contemporánea, Pensiero alla morte, como una obra de la literatura contemporánea italiana, porque Pablo VI, entre otras cosas, escribía muy bien y sobre todo con una belleza tremenda. Pues fijaros, voy a leer un texto del Pensiero alla morte, de la meditación sobre la muerte, donde él habla al final de sus días, en su muerte, de abrazar a la humanidad. Dice así el Papa:
Por tanto, ruego al Señor que me dé la gracia de hacer de mi muerte próxima don de amor para la Iglesia. Puedo decir que siempre la he amado. Fue su amor quien me sacó de mi mezquino y selvático egoísmo y me encaminó a su servicio. Y para ella, no para otra cosa, me parece haber vivido. Pero quisiera que la Iglesia lo supiese y que yo tuviese la fuerza de decírselo como una confidencia del corazón que solo en el último momento de la vida tiene el coraje de hacerse. Querría abrazarla, saludarla, amarla en cada uno de los seres que la componen, en cada obispo y sacerdote que la asisten y la guían, en cada alma que la vive y la ilustra, bendecirla, también porque no la dejo, no salgo de ella, sino que me uno y me confundo más y mejor con ella. La muerte es un progreso en la comunión de los santos. Hombres, comprendedme, a todos os amo en la efusión del Espíritu Santo, del que yo ministro debía haceros partícipe. Así os miro, así os saludo, así os bendigo. Es preciosa este texto, es realmente hermoso, ¿no? Y cómo el Papa entiende la muerte como el gran acto de amor a la Iglesia, el gran acto de amor a la humanidad. Y por eso utiliza aquí esta expresión con la que yo he querido titular un poco esta charla, ¿no? El Papa del abrazo, el Papa que abraza al hombre y al mundo. Pero ¿quién es San Pablo VI? San Pablo VI es el titular de esta parroquia, que nace en un barrio joven y populoso de Móstoles. Es un papa contemporáneo que, aunque muchas veces no sabemos lo que nos han precedido han hecho, es un papa que ha dejado una huella imborrable en la Iglesia del siglo XX. Su vida, su pensamiento, su legado nos muestran a un hombre profundamente humano que se hace la imagen, el icono de una humanidad que abraza a este tiempo y al mismo tiempo es profecía de una civilización distinta, como él llamó la civilización del amor, comprometido con la fe, el diálogo y la evangelización. Pero más allá de su papel como pontífice, Pablo VI empezó a ser papa a los 65 años, fue un hombre con una historia fascinante, llena de momentos claves que marcaron su vida hasta el papado. Por tanto, algunos lo han llamado el primer papa moderno. ¿Cuáles son sus raíces? Su familia. Mirad, Giovanni Battista Montini, lo llamaban sus amigos, su familia, GBM, con las siglas, ¿no? Giovanni Battista Montini nació un 26 de febrero de 1897. Curiosamente, el día que murió una gran santa que sí conocéis todos, Santa Teresita del Niño Jesús, Teresa de Lisieux. Nació en un pueblecito donde su familia, que era una familia acomodada, tenía una casa de campo que se llama Concesio. Es a las afueras, como a 20 y tantos, 30 y tantos kilómetros de la ciudad lombarda de Brescia. Su familia es una familia profundamente católica, muy comprometida con la sociedad, con la política, incluso con el mundo de la comunicación, ¿no? Su padre era Giorgio Montini, era abogado, periodista y político del entonces Partido Popular Italiano, que algunos han visto el origen de la famosa democracia cristiana, donde él va a colaborar tanto como ahora veremos. Giorgio Montini era un ferviente defensor de la acción católica y ya digo, él funda un periódico que se llama El Cittadino de Brescia, donde es un periódico de inspiración católica, donde el Papa, cuando era casi jovencito, empezó a escribir, y por eso él tenía un gran amor al mundo del periodismo, al mundo de la comunicación. No digo que sea esta la causa, pero es verdad que cuando él lo hacen papa, hace cardenal a un obispo muy importante de España, que es el cardenal Herrera Oria,
y que era un gran adelantado del periodismo de su tiempo. El Papa lo hace cardenal. Su madre se llamaba Giuditta Alghisi. Giuditta Alghisi era una mujer de una cultura afrancesada. Se había educado en unas monjas francesas y tenía una cultura muy afrancesada de la que el Papa copia mucho en su cultura. Él tiene una cercanía muy grande con el mundo de la cultura francesa. Era una mujer muy religiosa, muy piadosa, provenía de una familia rural pero muy noble y transmitió una fe al Papa transmitió una educación basada en la fe, en el compromiso. El Papa dice en un momento en un diálogo que él tiene con un escritor francés, Jean Guiton, dice el Papa: de mi madre tengo la ternura, la delicadeza, la fe de una madre, de mi padre el coraje, la fuerza. Esto es muy bonito también hoy que tanto debatimos sobre la masculinidad y la feminidad en términos y en contextos pues que parece que se diluye lo propio del ser masculino y del ser femenino, ¿no? Pero es verdad que Pablo VI tiene ahí una fuerza muy, muy, muy fuerte, ¿no? Él creció con dos hermanos, Francesco y Ludovico, en un ambiente, ya digo, donde la cultura, la política, la religión se entrelazaban, ¿no? Sin olvidar la gran influencia que ejerció sobre él la nonna, la abuela paterna, que vivía junto con una tía soltera, vivía con ellos en casa y ejerció una influencia tremenda. Se llamaba Francesca Bufali. Desde pequeño, Giovanni Battista mostró una gran inclinación por los estudios y por la reflexión. Era un tipo inteligente, ¿no? Fue educado en un instituto de Brescia de los padres jesuitas, Cesare Aricci, y más tarde pasó al instituto estatal de su ciudad. En 1916 entra en el seminario de Brescia porque quiere ser cura, pero curiosamente nunca vivió en el seminario porque tenía una salud tremendamente mala. Y en el norte de Italia, que estamos en el centro de Europa, hace frío, y en aquellos seminarios debía hacer bastante frío. Y el pobre Giovanni Battista se ponía malo cada vez que iba al seminario. Y por tanto no fue al seminario. Hasta tal punto que en 1920, cuando va a ordenarse sacerdote, los formadores del seminario le dicen al obispo: este chico no se puede ordenar porque está enfermo, porque este chico no sirve para ser cura. Y entonces su obispo, esto a mí me gusta muchísimo, que se llamaba Jacinto Gaggia, en italiano, dice una frase que a mí siempre me ha inspirado muchísimo. Cuando le dicen: este muchacho no puede ser sacerdote, no tiene salud, él dice esta frase: muy bien, pero lo ordenaremos para el cielo. Yo creo que aquel obispo nunca supo la profecía de sus palabras, porque no lo ordenó para ser papa, lo ordenó para el cielo. Y por eso hoy veneramos a Pablo VI como San Pablo VI. Curioso. Cuando todo humanamente no habría hecho que no fuera sacerdote, aquel obispo tuvo una clarividencia: a este chico hay que ordenarlo. Al poco tiempo él va a Roma a estudiar y hay una cosa que me gustaría destacar. Uno de los aspectos quizá menos conocidos de Pablo VI, pero es muy importante, y es que en 1925 ya en Roma lo nombran consiliario eclesiástico nacional de la FUCI, que es la Federación Universitaria Católica de Italia. Frassati también era de la FUCI, curiosamente, ¿no? Es un movimiento estudiantil, universitario, que buscaba formar a los jóvenes en la fe y en el compromiso social. Fueron tiempos difíciles, pero apasionantes, con un régimen que crecía entonces en Italia, que había tomado el poder y que iba a ser uno de los grandes regímenes totalitarios del siglo XX, como es el de Mussolini. Tuvieron muchísimos problemas.
él estaba señalado, lo que pasa que era de una buena familia, su padre conocía a los papas y era parlamentario italiano, y entonces, bueno, pues con él se la miraban un poquito, pero tuvo muchísimos problemas, también por parte de algunos sectores de la Iglesia, de la diócesis de Roma, de la Santa Sede, ¿no? Fue durante casi una época el conciliario de la Fucci, ¿no? Y en esta década acompañó a muchísimos estudiantes en su crecimiento intelectual y espiritual, porque para él, esto en sus escritos aparece mucho, la universidad no solo era un lugar de estudio, sino de búsqueda de la verdad y de diálogo con el mundo. Por eso animaba a los jóvenes a no conformarse con respuestas fáciles y a profundizar en su fe con una actitud crítica y abierta. Por eso estos años le permitió desarrollar una visión de la Iglesia con un espacio de encuentro, como un espacio de encuentro y reflexión, algo que después marcaría su pontificado. Quizá a los más jóvenes no le dirían nada. Yo creo que a los que tenemos un poco más, cuando nombramos quién eran los chicos de la Fucci de este año, de estos años, nos daremos cuenta que fueron los que tomaron la política, la autoridad en Italia en la posguerra hasta prácticamente la muerte de Pablo VI en la democracia cristiana. Por ejemplo, nos suena Andreotti, Fanfani, Aldo Moro, que era un poco el hijo de su alma, el que secuestraron y asesinaron las Brigadas Rojas en el año 78. Por tanto, el Papa en la educación de aquellos jóvenes estaba marcando un sello de una época gloriosa de la Italia contemporánea. Grandísimos personajes de la Italia de entonces. Fijaros lo que supone cuando nosotros trabajamos hoy con jóvenes y trabajamos con universitarios, por ejemplo. ¿Qué serán estos jóvenes, estos universitarios? Si nosotros somos capaces de transmitir la fe en estas edades, en estos contextos, y hacer que busquen la verdad y que la pongan en diálogo con el mundo, muy pronto, y siendo también conciliario de los jóvenes universitarios, él fue llamado a la Academia Eclesiástica, que para que nos entendamos es la escuela diplomática de la Santa Sede. Terminó su periodo en la escuela, en la Academia Eclesiástica, y lo destinaron unos meses a Varsovia. Allí hacía todavía más frío que en Brescia, ¿no? Y estuvo poco tiempo. La crueldad del clima le hizo que lo retornaran a Roma, donde empieza a trabajar en la Santa Sede. Desde 1924, Montini comienza a trabajar en Secretaría de Estado del Vaticano, donde rápidamente se convirtió en uno de los grandes colaboradores del cardenal secretario de Estado, del cardenal Pacelli, que sería el futuro Pío XII. Trabajó con él, Pío XII fue para él un verdadero padre, que lo nombró sustituto de la Secretaría de Estado, que es un puesto clave en la Santa Sede y en el gobierno de la Iglesia. En aquella época llega la Segunda Guerra Mundial. La Santa Sede se multiplica en la ayuda humanitaria a tantas personas refugiadas, a tantas personas aisladas por el hambre, por la guerra, a tantos muertos, a tantas familias que perdían a los hijos, al marido, y sobre todo una división tremenda, con una presión tremenda por las tropas de Hitler, que ya sabéis que llegaron a Roma, que bombardearon la periferia de Roma. Hay una cosa entre paréntesis que quiero decir. En 1925 conoce a un monseñorino bonachón, bueno, que lo habían nombrado, acababan de nombrarlo delegado apostólico. Se llamaba Angelo Roncalli, que con el tiempo llegaría a ser Juan XXIII. Y a partir de entonces ellos empiezan una amistad preciosa, con un intercambio de cartas, y yo tengo el convencimiento que Juan XXIII tenía una admiración tremenda por Montini,
porque Montini era, ahora lo diré, el tipo elegante, intelectual, reflexivo, y Juan XXIII, que también era intelectual y un tipo grande, ¿no? Que muchas veces nos lo ponen como si fuera, pues nada, un papa muy bueno, pero más allá, eso no es cierto. Juan XXIII era un investigador de la historia, pero tenía una gran admiración de las cualidades de Montini, ¿no? Y en la Guerra Mundial se ayudaron mucho. En la Guerra Mundial Juan XXIII estaba en Turquía. Y no sé si habéis visto esa magnífica recreación de la vida de Juan XXIII que hizo la RAI italiana, preciosa. Yo, si no lo habéis visto, os invito a verla, cuando en Estambul, Juan XXIII, entonces nuncio, salva a un montón de judíos, ahora que se habla tanto del tema de los judíos, que si Pío XII, los judíos y tal, salva a un montón de judíos y da de comer a muchísima gente de hambre. Y muchos de los donativos que le venían era a través de Montini. Montini estaba en Roma y ayudaba a Juan XXIII, que estaba entonces en Estambul. Simplemente para no alargarme, dice en todo el mundo, y está demostrado, que aquel famoso radiomensaje, Pío XII era muy de radiomensajes, aquel famoso radiomensaje de Pío XII sobre la Segunda Guerra Mundial, que hay una frase memorable que ha pasado a la historia, esa frase es de Montini, la escribió Montini, aunque la pronunció el Papa. Nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra. Esa frase que es muy, muy conocida. Bueno, en 1952 es nombrado prosecretario de Estado para los Asuntos Ordinarios, consolidando su influencia política en el Vaticano, ¿no? Sin embargo, en 1954, misteriosamente, aunque no tan misteriosamente, pero hasta que no tengamos noticias ciertas y tal, cada uno que interprete lo que quiera, Pío XII lo envía de arzobispo a Milán. Algunos vieron que aquello era una, como dicen los italianos, una vendetta, una venganza de círculos que no querían demasiado a Montini y que lo mandaron a un exilio dorado, porque Milán era, y todavía casi es, la diócesis más importante entonces del mundo, pero de Europa, porque era grande, era una diócesis que había tenido santos, obispos, ¿no? Y que era una diócesis con una vitalidad tremenda. Con lo cual lo mandan a Milán en el 54 y lo quitan de Roma. Lo quitan de Roma. Curiosamente, pero no tiene tanto de curiosidad, el Papa Pío XII no había hecho cardenales desde 1951, me parece, no, 47, con lo cual no era cardenal. Cuando muere Juan XXIII el cónclave, él no va al cónclave porque no era cardenal. Llega a Milán y en Milán, sería para detenerse, en Milán en los años que está, desde el 55, toma posesión el 5 de enero del 55 hasta que es elegido papa en el 63, hace una obra en Milán verdaderamente magnífica. Yo suelo citar lo que llama la misión cittadina, la misión ciudadana, donde hace una misión popular, donde crea más de 100 parroquias y construye sus templos, un amor por el arte contemporáneo. Cuando ahora vamos a Roma y vemos los museos vaticanos y hay una, que claro, como hay un empacho de arte, no siempre se va, pero hay una zona extraordinaria de arte contemporáneo, esa zona la creó Pablo VI, ¿no? Era un gran mentor del arte contemporáneo. En Milán se gana el título de arzobispo de los pobres y de los trabajadores porque se mete mucho en el mundo de la minería, en el mundo del trabajo. En Milán había unas facciones de la izquierda radical italiana y tal que él quiere adentrarse ahí, ¿no? Su pontificado milanés duró muy poquito, pero ya digo, es impresionante la obra del Papa, ¿no? Y muere Juan XXIII al poco tiempo de ser elegido y en junio, el día del Sagrado Corazón de 1963, es elegido Papa, que él se pone el nombre de Pablo VI.
Él tenía un gran desafío cuando todo el mundo estaba mirando. Sabéis que cuando se muere un papa y hay un concilio abierto, el concilio queda automáticamente suspendido y el nuevo papa decide seguirlo o no seguirlo. Aquí todos los ojos estaban en él porque algunos no querían que siguiera, otros querían que siguiera, pero Pablo VI asume el desafío de continuar el Concilio Vaticano II que inició Juan XXIII. Hay una frase que él escribe en su diario cuando lo eligen papa, porque él conociendo, hay algunos, ahora lo veremos, que le llaman el papa hadleriano, porque dice que era de muchas dudas, no es verdad, pero él escribe una frase que a mí siempre me impresiona. Él escribe en su diario cuando lo eligen papa: soy frágil, pero soy Pedro. Ahora que estamos viviendo los primeros días de un nuevo papa, refleja la personalidad de San Pablo VI magníficamente. Soy frágil, pero soy Pedro. Él tenía un alto concepto de lo que era ser papa y con sencillez, pero vivía sabiendo lo que es ser papa. En su discurso de reapertura del concilio, y voy un poco deprisa, estableció 4 prioridades: comprender mejor la Iglesia, renovarla adaptándole a los tiempos modernos, fomentar la unidad de los cristianos en el ecumenismo y dialogar con el mundo. Hay se cuenta, no es historia, que el día antes de empezar el concilio, en el Ayuntamiento de Roma, dio una gran conferencia donde lo que él dijo ha configurado el concilio. Y últimamente, leyendo una obra sobre Pablo VI, he descubierto algo que no sabía, y es que casi que hizo esa conferencia por obediencia. Por 3 veces se negó al pedido del Papa y le dijo al secretario de Juan XXIII: dígale al Papa que no estoy en condiciones de hacer eso. Y el Papa casi que no hacía caso y decir: esperamos con benevolencia que nuestro hijo amado haga la conferencia, ¿no? Y volvía a contestar: tengo muchas cosas en Milán, no puedo preparar la conferencia. Finalmente hizo la conferencia en el Comune de Roma, ¿no? Y es un texto muy, muy importante, ¿no? El concilio concluyó, como sabéis, en 1965. Y Pablo VI asumió la tarea de aplicar su reforma, transformando a la Iglesia en todos sus aspectos, ¿no? Algunos han calificado la obra del posconcilio y su magisterio como colosal, ¿no? Pero lo colosal llevó muchísimo de martirio. En la Catedral de Brescia hay una escultura, una imagen de Pablo VI en bronce de un autor que era amigo suyo, un escultor contemporáneo italiano que a mí me gusta particularmente. Ahora lo podéis ver ahora en internet, ¿no? Poniendo escultura de Pablo VI en Brescia. Él está con la capa pluvial grande, que significa la Iglesia, ¿no? Y está no de rodillas pero caído por el peso de la capa. Y no tiene más que un sostén, un apoyo, que es su cruz pastoral, que es la que todavía lleva el Papa, ¿no? Si veis el báculo que los obispos llevamos allí y el Papa lleva como una cruz, pues esa cruz la lleva. Y es tan bonita esta imagen porque es el Papa de la Iglesia con el peso de la Iglesia, caído por el peso de la Iglesia y sostenido solo por la cruz de Cristo. Hay que decir que el Papa Pablo VI es el primero que sale de Italia después de siglos, incluso de milenios, los primeros viajes apostólicos. Es el Papa del Sínodo de los Obispos, que él funda en el año 65. Y una cosa que le decía un día a don Julián, ¿no? Que todos lo identificamos. El beso de Juan Pablo II cuando llega a un país por primera vez y besa el suelo. Pues tengo que decir que ese gesto lo toma de Pablo VI, que es el que cuando llega a los países que visita por primera vez, besa el suelo. ¿Cuáles son los pilares? Muy rápidamente, ¿cuáles son los pilares de su magisterio? Voy 2. Uno, el diálogo. El primer documento que escribe un papa siempre se considera como
el documento programático de su pontificado. Por ejemplo, el Papa Francisco, la Evangelii Gaudium, ¿no? El Papa Juan Pablo II, la Redentor Hominis, toda la antropología que venía de un país comunista, no lo olvidemos. Pues la encíclica primera de Pablo VI del año 64 es la Ecclesiam Suam, es sobre el diálogo como un principio fundamental de la Iglesia. Por tanto, para él el diálogo no es solo una estrategia pastoral, sino una forma de acercarse con respeto y con amor al mundo. Y él pone como prototipo del diálogo el misterio de la encarnación. El Hijo de Dios se hizo hombre, entró en diálogo con la humanidad. Por tanto, él utiliza esta palabra muy bonita. La Iglesia tiene un coloquio con el mundo. Presenta el diálogo en 3 círculos concéntricos. Primer círculo entre nosotros, la Iglesia, lo que decía ayer el Papa León en su homilía. Segundo círculo, las iglesias cristianas, el ecumenismo. Y tercer círculo, el diálogo con el mundo. El segundo punto de su magisterio es prácticamente del final del magisterio. En 1975 escribe, después de un sínodo, la Evangelium Nunciandi. La Iglesia existe para evangelizar. Subraya cómo la transmisión de la fe no solo consiste en transmitir un mensaje, sino en transformar la humanidad desde dentro. Destaca el valor del testimonio, aquella frase tan famosa: el mundo de hoy no acepta maestros, sino testigos, y si acepta a los maestros es porque también son testigos, ¿no? Llevar el Evangelio al corazón del hombre y a todos los ambientes de la sociedad. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es para que nos los planteemos todos, sacerdotes, laicos. Dicen, bueno, muchas veces es que la evangelización consiste en un barniz. Es bonita esta expresión. Muchas veces evangelizamos barnizando. ¿Y qué es lo que pasa al barniz? Que se queda fuera. Pero el corazón no es cristiano. El exterior sí, pero el corazón no. Por eso esta expresión verdaderamente importante. También el Papa Montini escribió y dio un paso adelante cualitativo en la doctrina social de la Iglesia, en la Populorium Progressio, ¿no? El progreso es el nuevo nombre de la paz, escribe, o la 80ª Adveniens, cuando hace 80 años de la Rerum Novarum, que tanto se está citando estos días. Pablo VI tuvo una profunda reflexión sobre la muerte. Él muere el 8 de agosto de 1978 y ahí reconoce la caducidad de la vida, escribe un testamento también, ¿no?, que es una pieza también literaria. Y concluyo. Juan Bautista Montini, el Papa Pablo VI, era un hombre tímido y reservado, con una mirada muy penetrante, tenía unos ojos claros, no sé si se ve ahí, pero muy penetrantes, con una gran sensibilidad, observador en la mirada y en la escucha, con una vasta cultura y un sentido profundo y de fe del arte y de la belleza. Dicen los que lo conocieron que era un gran conversador, amigo, cercano, crítico, profundo. Como decía antes, algunos lo han llamado o lo han definido como hadleriano. Yo cada día creo que no. Sin embargo, era un hombre respetuoso, poco amigo de crear división y heridas, en su espíritu de diálogo abierto a los demás, también a los que no piensan como él, con un sentido muy claro y radical de lo que es la misión del sucesor de Pedro. Por eso, para entender a Pablo VI, hay que mirar con detenimiento y profundidad en sus palabras, en sus silencios, en su mirada, en su cultura. Hay una cosa que cuando uno lee sobre Pablo VI, derrocha una humanidad increíble. Cada palabra, cada gesto son un tesoro para contemplar, ¿no? Él escribe, acercarse, conocer las costumbres y las necesidades, saberlo esperar,
saber adaptar a sus movimientos, tener el arte de atenderlos al hombre, a la humanidad, el corazón capaz de amarlos, la sabiduría de convencerlos. Dice, esto es el oficio apostólico y este es el ejercicio de un ministerio paciente. En definitiva, el Papa Montini es un papa valiente, abierto, un pastor equilibrado y prudente que tenía que poner en marcha una reforma de la Iglesia que era su gran preocupación, no perder nada de la verdad del Evangelio, de la doctrina de la Iglesia, pero que el mundo lo entienda. Por eso el Papa es un Papa que abraza al hombre, que abraza al mundo, pero no entenderíamos la vida ni la persona del Papa Pablo VI si no llegáramos al final a Cristo. Él tiene una homilía en el año 70 en Manila, en su viaje a Filipinas, sobre Cristo. La tenía aquí, pero como es larga no la voy a leer. Pero sí os invito, si alguna vez tenéis ganas y os apetece, poner homilía de Pablo VI en Manila, años 70, pero ni siquiera hace falta. Es un canto al Señor verdaderamente impresionante, impresionante. Y para terminar, ahora sí, la piedad mariana del Papa. El Papa declara en el año 64, al final de la tercera sesión del concilio, declara a María como Madre de la Iglesia. Por eso yo le pedía a don Fernando y ahora a don Julián que la advocación con la que veneremos en esta parroquia a la Virgen, siguiendo a Pablo VI, sea María, Madre de la Iglesia. Bueno, pues terminar, ¿no? Quiero terminar con unas palabras del cardenal Fernando Sebastián sobre Pablo VI, que quiere ser también mi deseo para esta joven parroquia. Dice don Fernando Sebastián sobre Pablo VI, con la ayuda del Señor y de su siervo, el Santo Padre Pablo VI, los cristianos españoles tenemos que impulsar con alma, vida y corazón el crecimiento de una Iglesia como quedó dibujada en los documentos del Concilio Vaticano II, una Iglesia vigorosa, formada por cristianos convertidos y convencidos, dispuestos a vivir como miembros de Jesús, hijos de Dios y ciudadanos del cielo en este mundo. Una Iglesia de cristianos piadosos, alegres, generosos, amigos de todos, servidores de todos, practicantes del amor efectivo de Jesús, cristianos sin orgullo ni codicia, sostenidos por la esperanza de la vida eterna, empañados de verdad en la construcción diaria y esforzada de la ciudad terrestre, la casa común en la que todos encontremos un sitio para vivir en paz mientras esperamos la venida del Señor. Pues este es el santo que da nombre a vuestra parroquia, un santo de nuestro tiempo, un santo que aportó a la Iglesia un caudal de vida, que como siempre pasa en el amor, no lo olvidemos nunca, le llevó a sufrir por amor, ¿no? En una Iglesia que el posconcilio ajetreó o agitó de tal modo, ¿no? Y él fue, pues como decía en esa imagen, el que apoyado en Cristo nos fue indicando. Hay muchas veces que hace falta que históricamente pasen las personas para darnos cuenta, ¿no?, de lo que han aportado a nuestra vida y lo que han aportado a la vida de la Iglesia, ¿no? Yo soy un verdadero entusiasta de Pablo VI, como de tantos santos. Es verdad que mi juventud sobre todo es de esa juventud de Juan Pablo II, ¿no?, que llegó cuando yo tenía, pues eso, 16 años, ¿no? Pero es verdad que a mí siempre me ha marcado el estilo de la vida y el magisterio de este Papa grande.
pues ojalá que el conocerlo un poquito más nos haga el quererlo un poquito más y sobre todo el imitarlo un poco más y el pedir su intercesión, ¿no? Para que esta parroquia siga creciendo, crezca ordenadamente y a su paso, ¿no? Porque el crecimiento en este año, la niña ha pegado un estirón impresionante. Muchas gracias.